Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro canal 8, señal 23, Octavas Maravillas del Bío Bío. ¿De qué se trata? Este es un proyecto televisivo, un conversatorio, que tenemos acerca de diferentes puntos geográficos de acá de la zona penquista de la región del Bío Bío y que están marcados por la historia de alguna manera. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Les diremos que estamos en la Biblioteca Pública Municipal José Toribio Medina, acá en el centro de Concepción Urbano, frente al Parque Ecuador. Bien, vamos a comenzar a desarrollar un tema con un invitado a quien saludamos, agradecemos la presencia, el tiempo que se da para conversar con nosotros, el profesor César Barría. César, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, buenas tardes, agradecido de la invitación. Bienvenido, esto se llama Octavas Maravillas del Bío Bío y consideramos que una de las maravillas del Bío Bío, fíjese, es nada menos que la Laguna Grande de San Pedro de la Paz y el humedal Los Vatros, históricos. Profesor, cuando hablamos de estos lugares enclaves de la naturaleza, ¿de qué estamos hablando en líneas generales? Bueno, en líneas generales estamos hablando de unas zonas de una gran sensibilidad ambiental y que están situadas en pleno corazón, por decirlo, del Concepción metropolitano. Estamos hablando en este caso de la segunda zona urbana mayor del país, tanto en tamaño como en población. Por tanto, estos sistemas naturales como son la Laguna Grande de San Pedro o también el Estero Los Vatros son zonas que están fuertemente influenciadas por la acción del hombre. Profesor, cuando se habla de Los Vatros, se habla de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Estamos hablando desde el punto de vista histórico, no necesariamente de San Pedro de la Paz, sino que usted plantea el Concepción metropolitano. ¿El origen, hay algún, me imagino que debe estar en alguna parte el origen de todo esto, ¿no? Pero bueno, la Laguna Chica de San Pedro y la Laguna Grande se formaron a partir de la regresión de las terrazas marinas, la cual provocó ahí un represamiento de las aguas provenientes de las napas freáticas y de las vertientes de la cordillera de Nahuelbuca, del extremo norte de la cordillera de Nahuelbuca. Y de esa manera se formaron esas lagunas. Y el Estero Los Vatros es mediante el cual la laguna está conectada hacia el río Bío Bío. Y como decíamos, es una zona muy importante para la biodiversidad debido a la flora y fauna que en ellas hay. Y es una zona que recientemente ha sido protegida. Profesor, su origen entonces, de acuerdo, deduzco que se pierde en el origen de los tiempos, ¿no? Exacto, tiene un origen en los tiempos del Holoceno, es de una formación reciente, considerando que la terraza aluvial en la cual se ubica San Pedro fue formada a partir también de los materiales sedimentarios que arrastraba el río Bío Bío. Por tanto, es una zona de formación geológicamente hablando reciente. Geológicamente. Ya, geológicamente, cuando se habla de geológicamente reciente, ¿cuánto tiempo aproximadamente, años? Bueno, esta zona más o menos se estima que fue la última era geológica en la cual se terminó de conformar.
en el tiempo más o menos de cuando el río Biobío, como el actual cauce que tiene, porque antiguamente el río Biobío desembocaba hacia la bahía de Concepción, luego hacia la bahía de San Vicente, y el mismo río fue generando una desviación debido a sus mismos agentes erosivos, donde hoy día desemboca hacia lo que es el Golfo de Arauco, pues, y en ese momento ahí se formaron las terrazas aluviales y las terrazas marinas de lo que hoy día es la comuna de San Pedro de la Paz. Profesor, diría usted que cuando se habla de la Laguna Grande y nosotros hablamos de la Laguna Chica, ¿eso es en sentido literario o porque alguien las dividió por espacio geográfico? Es que son dos lagunas diferentes, ¿sí? Son dos lagunas diferentes que están en una zona bastante cercana a la una de las otras, y ambas a los pies del extremo norte de la cordillera de Nahuelbuta. ¿Pero tienen un origen común? Tienen un origen en común, exactamente. Pues como digo, fueron aguas represadas a partir de la formación de las terrazas fluviales y fluviomarinas de la zona de San Pedro, y están ubicadas además en el extremo norte del bloque solevantado de la cordillera de Nahuelbuta, porque la cordillera de la costa entre el río Biobío y el río Imperial, en la región de la Araucanía, toma el nombre de cordillera de Nahuelbuta. Por tanto, estas lagunas están emplazadas justamente a los pies de las primeras estribaciones de donde la cordillera de la costa toma este nombre local. ¿Usted tiene alguna referencia o la historia indica que estas lagunas eran más amplias antes, eran más gigantescas? Se han ido achicando, no sé, el hombre ganando el espacio de la naturaleza. Bueno, en sí las lagunas han sido, como decíamos, bastante intervenidas debido a la acción antrópica, esto es, a la acción humana, entendiendo de que en sus bordes ha habido un proceso constante de urbanización, producto de la expansión urbana que ha tenido, ¿no es cierto?, la comuna de San Pedro en los últimos tiempos, los proyectos inmobiliarios que se han situado ahí en las inmediaciones de esta zona, porque además también es una zona de indudable belleza. Por tanto, ahí tenemos lo que es la península de Andalhué, la zona que está la costa occidental de la laguna, que es lo que es Camino Coronel, donde también ahí se están levantando bastantes proyectos inmobiliarios que uno los ve en la ruta 160 hacia el sector, yendo hacia Coronel, hacia el sector izquierdo de la ruta. Por tanto, más que la laguna achicar el tamaño, porque esto puede variar de un periodo a otro debido a distintos factores. Lo que sí ha estado teniendo es bastante intervención antrópica, lo que incluso ha llevado a que existan ahí procesos de eutroficación, es decir, exceso de nutrientes, los cuales son contaminantes y nocivos para la salud humana, lo que incluso provocó una alerta desde algunos organismos científicos sobre las actividades acuáticas que se querían hacer ahora en el marco de los Juegos Olímpicos que se aproximan. Exactamente. Oiga, le quería consultar, o sea, en esta laguna hay especies que están ahí en el fondo. No, por supuesto, hay una gran variedad de fauna incluida acuática, lo que hace que sea una zona bastante importante de preservar, lo mismo que el Esquerolos bacro. Incluso en el caso de los Esquerolos bacro, también cumple una función de proteger a las zonas urbanas ante catástrofes naturales. Bueno, yo voy a ir a los Batos, o vamos a ir a los Batos en un instante. Le quería consultar, la Laguna Grande se ubica de inmediato cuando se le nombra, ¿no es cierto? Se le asocia con San Pedro de la Paz. Exactamente. Pero hubo un momento en que no era de San Pedro, sino que pertenecía, o sea, administrativamente a la ciudad de Concepción. Sí. Incluso que tiene algo que ver Coronel también. Sí, así es. Es que pasa que, bueno, la división político-administrativa de Chile ha ido sufriendo bastantes cambios a lo largo de nuestra historia republicana. Por tanto, desde cuando Chile estaba dividido en 25 provincias según la Constitución de 1925, las provincias se dividían en departamentos, y el departamento de Coronel incluía todo el territorio de la provincia de Concepción, que estaba situado al sur del río Biobío. Por tanto, cuando San Pedro comenzó las primeras etapas de la zona urbana como expansión de Concepción, estaban en un territorio que pertenecía en aquel entonces al departamento de Coronel. Mire. Coronel. Exacto. Y después, con el proceso de regionalización en 1974, se produce una modificación de los límites comunales,
y en ello es donde la comuna de Concepción pasa a fijar su límite con Coronel en la zona de lo que hoy conocemos como Lomas Colorada, donde termina la zona de Lomas Colorada, y en ese instante lo que hoy día son las dos lagunas más el estero Los Vacros pasa a ser parte de la comuna de Concepción, situación que se mantendrá hasta el año 1996, cuando se crea la comuna de San Pedro de la Paz, quedando hoy en día entonces esa comuna con la jurisdicción de estas lagunas y también siendo la entidad responsable del ordenamiento territorial y por ello mismo de la configuración que se pueda dar, ¿no es cierto?, alrededor de estos cuerpos hídricos. Y profesor, vamos a los vatros. Cuando se habla de los vatros, también hay una identidad propia hoy día con San Pedro de la Paz. Tal vez usted delante los deslizó. ¿Nos podría refrescar la memoria cómo parte los vatros? ¿Cuál es el origen mismo de...? Bueno, el estero Los Vacros es una zona de drenaje mediante la cual se evacúan aguas tanto de la laguna como de otros sitios acuáticos a los pies de la cordillera de Nahuelbuta, como decíamos el nombre que toma la cordillera de la costa, para llevarlos hacia lo que es el río Biobío. Y es una zona que está justamente entre la población Candelaria y el sector de Boca Sur, próximo a la desembocadura de este estero al río Biobío. Es una zona de bastante importancia, como decía antes, porque podría mitigar eventuales catástrofes naturales. Generalmente los humedales o las zonas de pobre drenaje cumplen una función que en el momento de producirse, por ejemplo, un evento de tsunami, esa zona, debido al bajo nivel que tienen sobre el nivel del mar, son las primeras en ser inundadas. Por tanto, eso protege a que zonas pobladas que caen en sus alrededores sean afectadas. ¿Actúan como esponja? Actúan como esponja, exactamente, como usted lo ha dicho. Por tanto, absorben ahí justamente parte de la energía que podría tener un tsunami. Ahora, el tema es que si el estero Los Vacros lo seguimos interviniendo, lo seguimos rellenando, probablemente, ¿no es cierto?, un evento catastrófico podría tener ahí mayores efectos, ¿no es cierto?, destructivos. Por eso es que hoy en día ya desde la geografía se habla más de desastres socionaturales, no desastres naturales ni riesgos naturales, entendiendo de que si bien los terremotos, los tsunamis o los mismos volcanismos es de un origen natural, los efectos catastróficos que tienen esto es por la mala planificación que hace el hombre del territorio. Entonces justamente eso es uno de los temas que se han estado colocando en la palestra y que se ha intentado también de una u otra forma instalarlo en los proyectos de constitución que tanto en el pasado como en el actual, justamente para que exista como una normativa base que regule un poco lo que es el tema de la planificación urbana, el ordenamiento territorial, entendiendo de que existen algunos mecanismos hoy en día que permiten tener una vinculación de los vecinos con respecto a ciertos territorios, pero para ello se requiere también ciertas condiciones que la ley exige y que a veces son difíciles de cumplir, como por ejemplo cuando la comuna de San Pedro llamó a un plebiscito respecto de los usos de suelo en la zona del estero Los Vacros. Sin embargo, si bien hubo un resultado claro, no se alcanzó el quórum de cantidad de votos que tenían que estar emitidos para que fuera vinculante el resultado. El profesor le quería consultar, para usted, o ¿dónde está la diferencia? Se habla de humedal Los Vacros, se habla de estero Los Vacros. Es que corresponde, el estero Los Vacros es parte del humedal, que es una zona, podríamos decir, que incluye el sector aledaño al estero, y que justamente se caracteriza ahí porque existe una importante presencia de distinta fauna, roedores, aves, que de hecho tienen ahí como parte de su hábitat, constituyendo ese un sistema natural de bastante fragilidad y a la vez de bastante importancia.
Y bueno, se nos olvidaba mencionar que hoy el sector norte del Estero Los Vacros ahora va a ser intervenido fuertemente por el puente industrial que va a unir la comuna de Hualpén y de San Pedro. Por tanto, esperemos que ahí justamente los planes de mitigación surjan efecto para que no sea tanto el impacto que vaya a generar esto sobre el mismo sector del humedal. Entendiendo que el estero, humedal, como se llame, no se toca. Eso no hay que tocarlo. Pero bueno, las necesidades, yo no sé, tienen diversos rostros hoy día, ¿no? Claro, es que justamente ahí estamos en una dicotomía, podríamos decir, entre lo que es el desarrollo y la protección al medio ambiente. Y ahí donde entra este concepto de la sustentabilidad o la sostenibilidad, en la cual, si bien hay cosas que son necesarias hacer, como por ejemplo San Pedro es una zona que sufre mucho debido al tema de las pocas vías de acceso que hay y los grandes embotellamientos que se generan especialmente en las horas de mayor tráfico, requiere que existan mayores vías de acceso y salida desde San Pedro. Y justamente el puente industrial pretende en parte mitigar aquello porque va a ser un puente mediante el cual los camiones van a poder atravesar y va a unir las zonas portuarias de Talcahuano, San Vicente, Lirgen con la zona portuaria de Coronel. Y el sector de Los Vacros justamente va a ser ocupado por parte de esta autopista urbana, pero bueno, los mismos estudios de impacto ambiental han señalado que no debería ser mayor el impacto, esperemos que así sea. Sin embargo, sabemos que las zonas de los humedales son bastante frágiles, pero también sabemos que las necesidades que tiene la población sanpedrina de contar con otros accesos y de también mejorar el tema de la movilidad son tareas urgentes que se deben resolver. A su juicio, ¿existe la normativa necesaria? Bueno, de existir existe, pero yo no sé si será necesario como para proteger estos enclaves de la naturaleza, como la Laguna Grande, la llamada Laguna Chica, el estero, el humedal, Los Vacros. ¿Hay normativas macizas, fuertes? No sé si hasta qué grado se aplica. Bueno, en sí la legislación chilena contempla que existen zonas de conservación, zonas de protección, y en ella hay algunas restricciones en cuanto a lo que sería su intervención. Ahora creemos que ahí hay bastantes desafíos en cuanto a que se debe robustecer, en cuanto a las exigencias que se deben tener al momento de, por ejemplo, generar infraestructura en algunos sistemas naturales que sean considerados críticos o frágiles. Y para ello es muy importante potenciar también la educación ciudadana. Por ello, dentro también de la formación escolar es deseable, como se hace hoy en día, que en educación ciudadana se trabaje en estos temas como sustentabilidad, territorio, justicia ambiental, social, porque de esta manera como ciudadanía podemos exigir justamente mayor vinculación en las decisiones que se tomen respecto de esta zona, especialmente hoy en día donde vemos que lentamente la población está teniendo una mayor conciencia de conservación de ciertos espacios. Alejándonos un poco del siglo XX, en que teníamos una visión mucho más utilitaria de nuestro medio natural. En ese sentido, profesor, ¿usted qué le recomendaría al ciudadano común y corriente, al ciudadano llamado de a pie, que de repente va a caminar, va a participar de este regalo de la naturaleza que son las lagunas en San Pedro o del mismo estero? ¿Hay recomendaciones precisas, prácticas, que pueden parecer muy domésticas? Bueno, que es importante igual recordar. Lo primero es cuidar esos lugares. Si las personas van, que lleven bolsitas para que su basura la lleven a su respectivos domicilios o a las zonas de desecho, porque muchas veces cuando uno visita los sectores de la Laguna Grande, el Estero Los Vacros, encontramos ahí residuos y eso es bastante lamentable y es muy evitable. Por tanto, una de las cosas es justamente, si estamos teniendo esta mirada más de conservación, es partir por ese tipo de acciones. Ahora lo segundo es aquella población que habita en los alrededores, participar de las fuerzas vivas que hay dentro de su organización, como juntas de vecinos, centros juveniles, clubes de adulto mayor, en los cuales le puedan exigir a las respectivas autoridades ciertas medidas de protección o mitigación en esos espacios.
entendiendo de que los mecanismos existen, pero como digo, son bastante difíciles a veces de cumplir. Por tanto, conversar de repente también con los parlamentarios de la zona para intentar, por ejemplo, generar algunos proyectos de ley que modifiquen eso. Creo que por ahí puede ir el camino, recordando que nuestras autoridades son representantes del pueblo, o sea, están ahí porque fueron elegidas para representarnos. Por tanto, si ellos ven una presión respecto de los vecinos de poder robustecer lo que es el tema de la protección y la conservación de esos espacios, ellos van a tener que justamente acatar aquel mandato. Y bueno, lo mismo en la escuela. Felizmente existen en todas las escuelas lo que se llaman los proyectos de medio ambiente, de trabajar el tema de la educación ambiental, y los establecimientos los categorizan según desempeño en esa materia. Por tanto, ahí los establecimientos que son de San Pedro también ahí hay bastante para poder trabajar, reflexionar con los estudiantes respecto del cuidado de estos espacios, y no solo de estos espacios, sino que también de lo que es el área costera de San Pedro, que también ahí hay una zona de dunas activas, de dunas estabilizadas, en las cuales se ha ido construyendo de forma bastante vertiginosa en los últimos tiempos, y que también es una zona que está en exposición a distintos riesgos, producto de fenómenos de origen natural que ahí se pudiesen producir. Por tanto, es importante ahí la conexión que tanto el ciudadano como adulto como el estudiante tenga con su territorio, que lo conozca. Profesor, usted diría, bueno, escuchándolo, ¿no es cierto?, que la laguna grande de San Pedro, que la laguna chica de San Pedro, que el estero humedal Los Batros, califica para ser una maravilla de la región del Biobío. Bueno, porque aquí sí que tenemos parajes y lugares. Vivimos en una región maravillosa, en la cual desde el punto de vista biogeográfico encontramos especies nativas propias de la zona central y de la zona sur, por estar en una zona de transición. Por tanto, todo este sector de las lagunas, del estero Los Batros, son zonas que son maravillas, de hecho, para nuestra región y para nuestra conurbación, entendiendo de que estamos en la segunda zona más poblada del país. Por tanto, la ciudadanía es un sector que debe cuidar y conservar, entendiendo que es un espacio, como decíamos recién, de recreación, en las cuales las personas pueden ir a hacer distintos tipos de actividades. Por tanto, sí, pues estamos enfrente de una maravilla naturales, así como muchas otras que hay aquí en la región del Biobío. Y yo, de hecho, siempre he sostenido que el Gran Concepción tiene esa ventaja de tener estas maravillas en su mismo entorno, cercano o incluso dentro de él, como el caso de las lagunas y del estero, que están integradas plenamente dentro de la zona urbana metropolitana de Concepción. Y como digo, tenemos ejemplos a nivel país que no son tan gratos como lo que ocurrió con las dunas de Concón, que están también en una zona urbana bastante importante, y ahí un mal manejo del uso del suelo llevó a lo que hoy en día ahí estamos viendo. Profesor, ¿qué diría? No sé si podemos hacer un poco de fantasía o ficción. ¿Qué pasa si se sigue interviniendo, por ejemplo, la Laguna Chica, Laguna Grande y el estero, construcciones, puentes? ¿A qué podríamos llegar? Es como la otra cara de la moneda. Bueno, lo que ya ha ocurrido se intensificaría. Por ejemplo, el mismo proceso de eutroficación que está viviendo la Laguna Grande podría llegar incluso a haber ahí un colapso ambiental. Si se sigue construyendo rellenando la zona del humedal del estero Los Batros, probablemente un evento de terremoto y tsunami que a futuro exista podría tener efectos bastante más nocivos sobre la población. Habría una mayor exposición de la población en esos territorios. Por tanto, el llamado, como digo, es poder mirar estos espacios como una zona de conservación, como una zona de protección, considerando la fragilidad y la maravilla que constituyen ellas para aquellos que decimos llamar nuestro concepto que ahora está entrando, que es pencopolitano, es decir, claro, del Gran Concepción. Profesor, podríamos ir prácticamente en la parte final
hablar un poco de usted, de dónde es usted y cómo surgió este interés por la academia, por llegar a ser académico, bueno. Y llegar a este tema que es tan hermoso de difundir. Sí, bueno, yo soy profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, Campus Chillán. Estudié allá, egresé el año 2006. He trabajado por más de 15 años en la educación pública de Hualpén. Les mando un cariñoso saludo ahí a la comunidad del Liceo Simón Bolívar, a mis estudiantes. Y bueno, desde el año 2009 también soy parte de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en la cual también promovemos lo que es el conocimiento geográfico, y estas instancias justamente permiten que podamos llegar a la comunidad con estos temas tan importantes. Y bueno, mi interés por estos temas ha sido desde pequeño, eso me motivó a estudiar esta carrera, a seguir ciertos estudios de posgrado. De hecho, ahora mismo también estoy cursando un doctorado donde pretendo trabajar temas relacionados con la historia ambiental, que es un poco ver en perspectiva histórica cuáles han sido las transformaciones que han tenido los distintos territorios con sus respectivos paisajes. Cuando las obras quedan, la gente se va. Me imagino que va a seguir en esta cruzada, ¿no es cierto?, por enseñar, por el profesorado, y principalmente elevando estos temas a la nueva generación, porque tienen que tomar un legado que es gigantesco y cuidarlo también, ¿no? Exactamente, y de hecho ahí justamente es uno de los roles que debemos tener aquellos que estamos en el aula y tenemos esa oportunidad de poder estar ahí interactuando con las futuras generaciones. Me gustaría finalmente, en una línea, profesor, enviarle un último mensaje a nuestros telespectadores de Octavas Maravillas del Biobío, para que sigan preocupándose de sus lagunas en específico en San Pedro y de su humedal para preservarlo en el tiempo. Bueno, el llamado es a la comunidad sanpedrina y del Gran Concepción en general a cuidar estos espacios, estas maravillas, entendiendo la fragilidad que en ellas hay, y poder hacer uso de todas las fuerzas vivas ciudadanas que hay para poder trabajar por su preservación, su conservación, y que las futuras generaciones puedan disfrutar de estas maravillas que hoy en día tenemos. Estamos en una zona de bastante riqueza de biodiversidad, por tanto nuestra tarea es poder preservarla para las futuras generaciones. Ha sido muy gentil por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, pues nos ha acompañado gentilmente el profesor César Barría en Octavas Maravillas del Biobío, tocando temas bien particulares acerca de la Laguna Grande, Laguna Chica, San Pedro de la Paz, del humedal del estero Los Batros. Este programa llegando a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medio de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y por cierto agradeciendo también el espacio que nos dan, la comodidad, la Biblioteca Pública Municipal José Toribio Medina de Concepción. Muchísimas gracias. Este programa llega a usted y a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.